Podemos definir al tronco encefálico como aquella estructura del sistema nervioso central que se encuentra ubicada en el piso posterior de la base del cráneo, apoyada sobre el canal basilar del occipital. Se compone del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, que también se le puede llamar como pedúnculos cerebrales. Dentro de sus primeras funciones tenemos como uno que sirve como conducto para los tractos ascendentes y los tractos descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. 2. Tiene centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular. También se asocia con el control de la conciencia. Y como punto 3 y último, y muy importante, contiene a los núcleos de los nervios craneanos desde el 3 hasta el 12º par craneal. Ahora, en estas imágenes de cortes sagitales que vemos desde una vista lateral, veremos al tronco encefálico en toda su extensión, midiendo aproximadamente de 6 a 7 centímetros. Se encuentra por debajo del cerebro, como pueden apreciar en la figura para ubicarlo, por debajo del cerebro y por delante del cerebelo, uniéndose a este por intermedio de los pedúnculos cerebelosos y delimitando entre ellos una cavidad llamada cuarto ventrículo. En la imagen de la derecha podemos apreciar los 3 segmentos en dirección cefalocaudal. Los 3 segmentos en dirección cefalocaudal son: en amarillo tenemos al mesencéfalo, que mide aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Debajo, en violeta, la protuberancia de unos más o menos 2 centímetros mide. Y por último, el bulbo raquídeo, que se encuentra coloreado en verde, que mide aproximadamente 3 centímetros y se continúa hacia abajo con la médula espinal. Ahora, esta es una pieza muy importante, ¿no? Pertenece al diencéfalo. Esta es una pieza cadavérica, donde vemos desde una vista anterior hacia arriba la protuberancia y hacia abajo el bulbo raquídeo, y emergiendo de sus laterales, como pueden ver más detallado, tenemos a los pares craneales y hacia atrás los hemisferios cerebelosos. En esta vista anterior podemos observar los 3 segmentos del tronco del mesencéfalo. Hacia arriba, la protuberancia, en el medio y hacia abajo al bulbo. Arriba tenemos al mesencéfalo, cuyo límite superior son las cintillas ópticas y su límite inferior al surco protuberancial superior, o también se llama ponto peduncular. Cada pedúnculo cerebral penetra en su hemisferio cerebral correspondiente, permitiendo visualizar entre ellos a los tubérculos mamilares. Ahí está marcado los tubérculos mamilares y al espacio perforado posterior también. También se encuentra ahí marcado debajo de los tubérculos mamilares. Por debajo del surco protuberancial superior tenemos a la protuberancia, como a ver, debajo, ¿sí? La cual presenta en la línea media al surco basilar, que está indicado, ¿no?, en la figura.
Este es el sitio donde se apoya la arteria basilar, justo proviene de ese mismo nombre, que va a dar origen a las arterias cerebrales, ¿no?, posteriores del polígono, el famoso polígono de Wills. Por debajo y separado de la protuberancia, por el surco bulbo protuberancial o protuberocranial inferior, tenemos al bulbo, el cual presenta a nivel medial al surco longitudinal o también medio anterior, y a sus lados las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares que ahí están marcadas también, con la decusación motora hacia abajo, y hacia atrás tenemos las olivas vulvares, las cuales determinan por delante el surco preolivar. Y hacia atrás al surco retroolivar. Todas estas estructuras nos van a servir más adelante para referenciar el origen aparente de los pares craneales. Para esto estamos mencionando estas estructuras externas, ¿no?, del tronco encefálico. En esta pieza cadavérica, ¿no?, podemos apreciar algunas de las estructuras ya antes mencionadas en la diapositiva anterior. Tenemos hacia arriba la protuberancia y hacia abajo el bulbo, estos separados por el surco protuberancial ya mencionado anteriormente, protuberancial inferior o surco bulbo protuberancial también llamado. Tenemos, a ver si nos situamos en la línea media, al surco basilar y hacia los costados a los rodetes piramidales. En el bulbo tenemos en la línea media al surco longitudinal anterior, con la decusación motora hacia abajo. Hacia los costados las pirámides vulvares. Y más a lateral tenemos a las olivas vulvares, con el surco preolivar y el surco retroolivar que mencionamos en la figura anterior. Hacia los costados también tenemos la emergencia de los pares craneales y hacia atrás los hemisferios, claramente que se ven los hemisferios cerebelosos. Pues bien, pero antes de hablar de su cara posterior, no hay que dejar de mencionar su relación hacia atrás con el cerebelo, determinando entre ellos una cavidad denominada o llamada cuarto ventrículo, que ahí se puede ver en la figura de la derecha marcado de color naranja. A modo de repaso, los ventrículos sabemos que son cavidades que se comunican entre sí y por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos en dos cortes transversales a diferente altura, son un poco diferentes, desde una vista posterior, el tronco por delante y el cerebelo por atrás. Y entre ellos vemos el cuarto ventrículo. En esta diapositiva y en esta figura, si vemos el tronco encefálico, vamos a encontrar con todas las estructuras que tenemos marcadas, ¿no? Hacia arriba, una aclaración que si bien están señalados los cuerpos geniculados lateral y medial, estos son núcleos que pertenecen al tálamo. Vale rescatar eso, ¿no? Pero en la cara posterior del mesencéfalo, o sea, arriba, tenemos a los tubérculos o cuadrículos cuadrigéminos. El superior y el inferior, ahí se encuentran marcados. Dos de cada lado.
que son, como son dos de cada lado, son cuatro en total. Tenemos marcado también los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, que delimitan al cuarto ventrículo, y más hacia abajo tenemos al surco medio o longitudinal posterior y los núcleos grácil y cuneiforme, o también llamados de Gall y Burlage, que son núcleos del tronco que pertenecen a la vía de la sensibilidad profunda, consciente y táctil discriminativa. Pues bien, si acá, como pueden ver, a diferencia, a contraste con la otra diapositiva, si se extirpa parcialmente al cerebelo, estamos frente al piso del cuarto ventrículo, ¿no? Que, como habíamos mencionado previamente, está formado por la cara posterior de la protuberancia y el bulbo. Como ven, tiene una forma romboidal, y a su vez se puede subdividir en dos triángulos, ¿no? Por eso se ha puesto el esquema de un rombo a la derecha y dividido, y también, como les dije, se puede dividir en dos triángulos. Uno superior, o llamémoslo protuberancial, y otro inferior o vulvar por su localización, ¿no? Todos estos accidentes que vemos ahí en la figura, ¿no?, que visualizamos, son protrusiones y también depresiones que corresponden a estructuras internas del tronco encefálico, como son los núcleos de los pares craneales. Tenemos en la línea media al tallo del cálamus. Ahí podemos ver lo que está marcado. Hacia los costados, eh, tenemos a la eminencia redonda o eminencia teres, también conocida, que corresponde al sexto par o llamado nervio motor ocular externo. Hacia lateral de la eminencia redonda tenemos al área vestibular con las estrías acústicas. Ahí está bien marcado y se ven como unas estrías, ¿no? Y el ala blanca externa también se ve marcado. Todas estas estructuras vinculadas al nervio vestíbulo coclear, o también denominado octavo par, ¿no? En la parte media, por debajo de las estrías acústicas, tenemos a las alas blancas internas, un poco más interno, ¿no?, que corresponden al hipogloso mayor. Y por último tenemos por debajo del área gris, que corresponde al globo faringio, perdón, al glosofaringio y neumogastrio. Bien, aquí en esta muestra en fresco, que se le ha tomado una fotografía, podemos apreciar claramente al tronco encefálico, ¿no?, a la protuberancia más que todo y al bulbo, y hacia atrás, ¿no?, los cuerpos cerebelosos o el cerebelo. También está marcado en verde al agujero ciego, en celeste, podemos decirlo así, al surco medio anterior, y en negro al surco bulbo protuberancial, donde queda la emergencia del sexto nervio craneal. Bueno, esta imagen de una muestra cadavérica en fresco, eh, acerca del tronco encefálico, nos sirve para delimitar la fosa supraolivar. Vale destacar que se encuentra ahí la emergencia del séptimo y el octavo par craneal, eh, el cual la unión de la fosa supraolivar con el cerebelo se denominan el ángulo pontocerebeloso.
ahí marcado con el alfiler en rojo. Bueno, ahora en esta muestra parecía una de las anteriores, pero no va a servir para delimitar a otras estructuras. Bueno, ya se mencionó, en verde se encuentra el agujero ciego, ¿no? En celeste brilloso, digámoslo así, el surco medio anterior. En celeste opaco, llamémoslo así, se encuentran los núcleos pontinos. Y en amarillo se encuentra el núcleo basilar, donde sabemos que pasa la arteria basilar. Ahora, en esta muestra de tronco encefálico en fresco, también está marcado, ¿no?, en verde la pirámide vulvar. En celeste, en la oliva vulvar, ahí está un poco cortado el bulbo. Y en rojo el tubérculo ceniciento de Rolando, también se le llama así. En esta diapositiva vamos a encontrar, bueno, un corte coronal del tronco encefálico. En rojo la sustancia negra, que es también llamada o conocida como locus niger, ¿no? Locus niger, que sabemos que es una porción heterogénea a la altura del mesencéfalo. Entonces ese corte ha sido más o menos a ese nivel. Y un elemento importante del sistema de los ganglios basales, ¿no? Seguidamente, en amarillo tenemos al acueducto de Silvio, o también llamado el acueducto del mesencéfalo o el acueducto cerebral, ¿no? Este es el nombre que recibe anatómicamente al conducto que comunica entre el tercer y el cuarto ventrículo. Ahí es un orificio pequeñito por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sabemos que este se ubica posterior al puente y más caudal entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. Luego, seguidamente tenemos en celeste al núcleo rojo, que sabemos que es una estructura que está situada en la parte rostral o superior del mesencéfalo y está en relación con la coordinación motriz. También tenemos a la fosa interpeduncular, que ahí lo podemos ver en azul, que está situado, es un área en forma de romboide más o menos, ¿no? Situado en la base del cerebro, que limita por delante con el quiasma óptico, por detrás por la superficie anterosuperior del puente, el tronco encefálico, y anterolateralmente por los tractos ópticos convergentes y posterolateralmente por los pedúnculos cerebrales divergentes. Bien, aquí apreciamos, en una vista un poco lateralizada e inferior del tronco encefálico, porque podemos ver casi bien el cerebelo, al nervio motor ocular común o oculomotor también llamado, ¿no? O tercer paracraneal, ¿ya? Sabemos que tiene una función motora y parasimpática, y es uno de los nervios que controla al movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta la función parasimpática. Em, Después tenemos ya hemos mencionado, ¿no?, las características de la sustancia negra o locus niger también llamado. Y por último, ya también hemos mencionado a la fosa interpeduncular, que está limitado por delante por el quiasma óptico.
Bueno, ahora eh, hay tres figuras de muestras cadavéricas, donde en amarillo a la izquierda superior señalamos a la comisura blanca anterior, que sabemos que es un haz de fibras nerviosas que conecta los dos lóbulos temporales de los hemisferios cerebrales. ¿A través de qué? De la línea media. Se encuentra frontal a la columna del fornix. También podemos apreciar abajo en celeste la emergencia del tercer par craneal o el óculo motor. Seguidamente, arriba a la derecha en verde, también podemos apreciar la sustancia perforada posterior o espacio perforado posterior, también se le dice, que como pueden apreciar ahí es una pequeña región, ¿no? Situada en el mesencéfalo, obviamente, que está constituida por sustancia gris y está perforada por pequeños vasos sanguíneos, por eso que le dicen espacio perforado, donde pasan ramas de las arterias cerebrales posteriores. Y sabemos que estas arterias irrigan la porción media del mesencéfalo y la porción posterior del hipotálamo. Específicamente hablando, irrigan a los cuerpos mamilares. Aquí también podemos destacar en rojo las fibras arcuato-cerebelosas con el alfiler rojo y en verde al surco preolivar que contiene la emergencia del noveno, décimo y onceavo par craneal. Seguidamente el surco posolivar, o sea, después de la oliva, contiene a la emergencia 12 del par craneal. Aquí en esta imagen tenemos a la sustancia perforada posterior, ya le hemos mencionado, y también a la emergencia del quinto par craneal. Ya en esta muestra, en rosado, podemos ver al funiculum teres, que es una eminencia, como pueden ver ahí, alargada, que subdivide el piso en un ala blanca interna. La eminencia teres también tenemos ahí en verde, el pedúnculo cerebeloso medio en rojo y los tubérculos, el tubérculo acústico, perdón, el tubérculo acústico que es un núcleo en el extremo del nervio coclear. En negro tenemos al fascículo de Gold, también ya mencionado. Y en celeste tenemos el fascículo de Burlach, debajo del tubérculo. En esta diapositiva, en esta diapositiva vamos a destacar al surco basilar, que hemos dicho que pasa la arteria basilar, muy importante. También en amarillo la decusación motora. En verde el agujero ciego, un poco más arriba. Y en rosado el pedunco cerebeloso medio. En esta pequeña muestra, un poco lateralizado, ¿no? Vamos a ver en rojo al agujero ciego. No se ve muy bien, pero ahí está, mencionado. En blanco a la emergencia del quinto par craneal. Y en amarillo o en ámbar el pie de los pedúnculos cerebrales. Ahora en esta muestra cadavérica también podemos apreciar en verde al área prostrema, que es medial al óbex, eh, donde es una estructura medular localizada en el tallo cerebral, obviamente, que una de las funciones su función es controlar el vómito. También tenemos en blanco al locus
ceruleus o locus ceruleo también, también llamado locus ceruleus, ¿no? Eh, es una región anatómica que se sitúa en el tallo cerebral, que está involucrada sobre todo en la respuesta al pánico y al estrés. Seguidamente tenemos al óvex, o óvex cerebral, o cerrojo también le dicen. Es un término latino. El óvex tiene la forma de una V, ¿no? Es pequeñito y está situado caudalmente en la médula oblongada o en el bulbo raquídeo también se llama. Por último, tenemos al surco del calamus scriptorius, que es la continuación pues del óvex, ¿no?